Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto de estar de nueva cuenta con esta audiencia del 1180 de AM en Radio Universidad. Estamos transmitiendo en vivo en mixlr.com/, Radio Waps. Y bueno, usted nos ve también en este momento por Facebook Comunicación Radio Waps. Gracias por sintonizarnos, por vernos en esta mañana. Y bueno, hoy es miércoles 14 de abril y bueno, hoy miércoles tenemos la presencia virtual de la maestra María Luisa Cabral. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno, ella nos trae esta mañana los detalles sobre Birmania. Si bien usted conocerá un poquito sobre algunos detalles que han surgido muy mediáticos, ¿no? Bueno, pues ella va a platicar acerca de los antecedentes, ¿no? Que figuran a lo que hay o que ocurre en este momento en Birmania. Y bueno, la convocamos para que nos platicara ampliamente sobre estos aspectos muy importantes que tienen que girar en tornos políticos, en tornos económicos y sociales. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. Gracias por Gracias, estar con buen día. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, es un acontecimientos que están en la agenda pública ahorita, porque Myanmar, que los pobres se la han pasado viviendo en realidad bajo dictaduras militares desde el 48, desde que se independizaron de Gran Bretaña, pero hubo un periodo de 2015 a 2020 en que supuestamente había un gobierno de transición a la democracia que pues finalmente abortó con este golpe de Estado de febrero de este año, en donde la junta militar pues canceló los resultados de la elección, tomó el poder absoluto y canceló todos la división de poderes, y supuestamente se queda como gobierno provisional por lo menos por un año. Myanmar, o lo que conocemos como Birmania, es el país más occidental de la península de Indochina. Esto pues obviamente tiene muchísimas implicaciones, ¿no? O sea, fue una zona súper inestable, fue sometida a la colonización y las luchas coloniales impuestas por Francia y por Inglaterra, y después Estados Unidos en Vietnam, que vamos a ver que tiene también sus implicaciones ahí. Pero la realidad es que desde que se independizaron en 48 han estado bajo dictaduras militares. Hubo un reino muy antiguo, ¿no? Desde el siglo IX, ¿verdad? Que está compuesto por muchas minorías y que finalmente se unificó hasta el siglo XVI, ¿no? En la época colonial, los portugueses fueron los primeros en establecer enclaves coloniales en la costa de Birmania, y durante todo el siglo XIX Gran Bretaña estuvo luchando por dominarlos colonialmente, hasta que finalmente a fines del siglo XIX pues dominó totalmente Birmania. Así estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, en que los japoneses invadieron el territorio, y este fue un evento importante porque ahí, con la invasión japonesa, se inicia la formación del ejército, que es en realidad la fuerza política dominante en Birmania, que se conoce que se llama el Tatmadaw. Y es muy importante la formación del ejército en este momento, porque son los que lograron la independencia, o sea, lucharon contra los japoneses y lograron la independencia frente a Gran Bretaña y la unificación del país, ¿no? De hecho, cuando se logra la independencia de Gran Bretaña, surge ahí un gobierno muy particular, que era un gobierno militar socialista budista, un poco copia de lo que fue el maoísmo en China, de 1962 hasta 1988, pero poco a poco fue absorbiendo mayor fuerza el poder militar, obviamente apoyado por Estados Unidos y por Occidente, para eliminar cualquier vestigio de socialismo ahí, ¿no? Apoyaron a esta junta militar que se fortaleció, ¿no? Durante todo este periodo de 1962 a 1988. En 1988 surge una revuelta muy importante que se conoce como la rebelión 8888, porque fue el 8 de agosto del 88. Y ahí quizá haya sido la revuelta
popular más auténtica de Birmania, ¿no? Porque fueron estudiantes, monjes budistas que se rebelaron contra la junta militar. Es dentro de esta efervescencia de las revueltas del 8 que surge el liderazgo de la que se conoce mucho en Occidente, que es la madre Su, que es Aung San Suu Kyi, que es una mujer que fue hija de uno de los independentistas de Birmania, que es una activista de derechos humanos y fue en pro de la democracia, educada en Gran Bretaña, que empezó a luchar pues, contra la junta militar y por una instalación de un sistema democrático. Y fíjate, de 1990 a 2010 estuvo por lo menos 15 años en la cárcel, ¿sí? 15 años en la cárcel con protestas pacíficas, un poco estilo Gandhi, ¿no? Promoviendo la democracia, los derechos humanos, y se convirtió pues en un símbolo, ¿no? De la resistencia, sobre todo para Occidente, ¿no? Un símbolo de la resistencia birmana, y se le concedió el premio Nobel en 1991. Bueno, hubo otras revueltas importantes en 2007, los militares finalmente redactaron una constitución en 2008, en 2010 hubo elecciones otra vez, ganó el partido que se llama la Liga por la Defensa de la Democracia, que es la que encabeza esta mujer, la madre Su o la tía Su, como le dicen. Ajá. ¿No? Y pero los militares desconocieron la elección, la volvieron a encarcelar, arresto domiciliario, entonces otra vez la represión. Finalmente en 2015 vuelve a haber elecciones, vuelve a ganar mayoritariamente la Liga por la Defensa de la Democracia, y en esta ocasión deciden ambos, tanto la Liga por la Democracia como el gobierno militar, hacer una especie de gobierno combinado, ¿no? Como transición a la democracia, pero pues un gobierno muy curioso. De hecho, a ella no le permiten ser presidenta porque tiene hijos que viven en el extranjero y porque, o sea, le pusieron, en la constitución que redactaron los militares, le pusieron peros para que ella no pudiera llegar a la presidencia. Entonces no era presidenta, era consejera de Estado, pero era en realidad el poder de la Liga por la Democracia, ¿no? Y en este gobierno los militares aseguraron el 25% de las curules en el Parlamento, se aseguraban las principales carteras, las que controlaban las fronteras, las de defensa, etc. Y a ella le dejaron relaciones exteriores, porque en realidad ella es una figura más internacional que nacional, ¿no? Y conservaron desde que se formó el ejército, fueron metiéndose también en los negocios. De hecho, manejan desde todas las empresas lícitas de minería, que es muy importante, de gas, que es muy importante también, gas y petróleo, de transportes, todo lo que es comunicaciones, turismo, que es muy importante, lo dominan. Pero no solamente esas empresas lícitas, vamos a decir, sino también, por ejemplo, el comercio de armas, que pues no es tan lícito, y el comercio de drogas, porque Birmania, Myanmar, es el segundo productor de amapola, después de Afganistán. Ajá, lo estaba comentando. Y entonces exportan también, controlan los militares la exportación, ¿no? De amapola a la India, a China, a Laos, a Tailandia, ¿no? A toda la zona, ¿no? Entonces, sí, ahorita que menciona esta parte, maestra, bueno, en general, ¿no? Buscando aquí en las redes y conforme la información que usted nos está generando, bueno, el detalle es de que parecía, ¿no? Muerto, o sea, ha sido muy mediático, ¿no? Que le comentaba, sí. Pero hasta el 28 de marzo había información, un poquito de resumen, ¿no? Y luego ahorita ya hace 6 horas, ¿no? En la Deutsche Welle mencionan que el ejército birmano y los rebeldes de Kachin se enfrentan en el norte, o sea, va... Así que, o sea, en realidad, no, es terrible porque solamente, o sea, el ejército, según ellos, son indispensables porque son los que unificaron al país. Pero lo que sucede es que hay 135 minorías en el país. Sí, o sea, los birmanos, los Barmas son el 68% de la población y están en la parte central del país, que es un valle muy importante en torno a un río que atraviesa todo el país.
pero en realidad la costa y la montaña están dominadas por minorías que además están luchando con movimientos de liberación nacional, o sea, movimientos independentistas, movimientos autonómicos que están enfrentados al ejército, efectivamente. Entonces, no solamente en esa parte, sino en todas partes. Pero fíjate, durante este periodo de 2015 a 2020, que estuvo este gobierno así, combinado, vamos a decir, muy extraño, en donde ella era consejera de Estado y era, pues se suponía, el poder ejecutivo, ¿no? En realidad, ella perdió mucho prestigio porque no, o sea, no es que haya encabezado la represión, pero no se manifestó en contra de la represión contra un grupo muy importante que es muy conocido en Occidente, que son los Rohingya, que son musulmanes de origen bengalí, la parte occidental del país, que limita con Bangladesh. O sea, la mayoría es budista y aquí hay como una racismo, discriminación contra los musulmanes, porque además está todo el estigma de que el Islam son terroristas y todo este asunto, ¿no? Entonces, ha habido una represión terrible, violación de mujeres, asesinatos, o sea, la mitad de la población está refugiada afuera, etcétera, ¿no? Entonces es una zona, la zona occidental, la costa norte, ¿no?, de Birmania, que está totalmente reprimida. Entonces, y no es la única minoría en esa situación, son muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, a partir de noviembre del 2020 vuelven a ganar elecciones, vuelven, o sea, aplastantemente la Liga esta por la democracia, ganó el 83% de los votos, 364 curules en el Parlamento. Es un poco parecido al sistema británico, ¿no?, por la dominación británica que hubo ahí. Y los militares solamente consiguieron 33 curules porque tienen su participación política, obviamente. Entonces, no les gustó a los militares, dijeron que había habido fraude, el Parlamento no hizo caso de las denuncias de fraude, entonces hubo un golpe. El 1 de febrero, pues el ejército se desesperó y tomó el poder, ¿no? Y dijo, hubo violación a las elecciones, vamos a garantizar la estabilidad del país, ¿no? Ajá, sí. Se quedaron un año provisionalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que ha desatado una represión terrible. Ya van más de 700 muertos, 3.000 detenidos, están prohibidas las manifestaciones en la calle, está prohibida, o sea, cualquier cosa es motivo de cárcel, ¿no? Entonces, sí, es una represión terrible. Y sí, ha sido pues más mediático, ¿no? Porque, o sea, como decíamos, los pobres se lo han vivido así todo el tiempo y apenas ahora que está China de vecino y que es un lugar. El asunto es que Indochina, y particularmente Myanmar, pues es un lugar estratégico. Myanmar es el que termina con una península muy delgadita en Indochina, que pasa por uno de los pasos más importantes en el Océano Índico, que es la península de Malaca, ¿no?, el estrecho de Malaca. Entonces es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico para el comercio, para las rutas de la seda, y ahora ellos producen mucho gas, y de hecho el gas que ellos producen es muy importante para una de las provincias chinas que es frontera con ellos, que es Yunnan. Entonces para China es estratégico, no se van a pelear con los militares porque dominan la economía y son un paso estratégico para la ruta de la seda, para la salida al Océano Índico. Entonces, y además no son solamente los únicos, de sus principales socios comerciales está Japón, está Tailandia. Tailandia también pues es un gobierno militar autoritario, pues tampoco pueden objetar mucho, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, japoneses, pues tampoco se hacen no se hacen los ofendidos porque hacen negocios ahí, igual que muchos empresarios norteamericanos también. BlackRock está metido ahí. Y otro dato también muy importante es que, fíjate, cuando la guerra de Vietnam, que es en la península de Indochina, o sea, Myanmar está en la parte occidental, Vietnam está en la parte oriental, ¿no?, de esta península. Todos esos países formaron parte de una alianza militar con Estados Unidos contra Vietnam del Norte.
que era la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Y esta Asociación de Países del Sudeste Asiático se transformó de ser una alianza militar, una especie de OTAN del Sudeste Asiático para la guerra de Vietnam, se ha convertido en un foro, vamos a decir, de integración económica. Cambió totalmente. Entonces ahora esta Asociación del Sudeste Asiático es uno de los aliados muy importantes de China, fíjate, de China en la integración del Sudeste Asiático, no solamente del Sudeste Asiático, de Asia en realidad, ¿no? De todo Asia con Rusia, con Asia Central, con el Sudeste Asiático. Entonces, o sea, y ahorita Birmania, Myanmar, es el presidente de esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Pues tampoco se van a pelear con ellos. O sea, manejan demasiadas... Y además otra cosa, que este gobierno combinado en donde la tía Su, la madre Su, fue el ejecutivo, en realidad fue una decepción porque fue un gobierno muy superficial que no logró cambiar nada, no cambió la represión, no cambió la censura, no cambió la situación económica, o sea, no cambió nada. Mucha pobreza, no sé, al contrario, fue todo lo contrario, ¿no? Lo que podemos estar... Y luego defendió, de alguna manera defendió la represión contra estos musulmanes bengalíes. Entonces, ya hay denuncias para retirarle el premio Nobel, que no se lo puede quitar según eso, pero le dieron 1000 premios porque tiene mucho reconocimiento en Occidente y ya le han querido retirar varios porque perdió mucho prestigio. En realidad fue un gobierno totalmente ineficiente, no hizo nada, o sea, era un gobierno combinado con los militares, pero no aprovechó el margen de maniobra que tenía ni buscó mayor base popular. En realidad era como una especie de relaciones públicas bien vinculadas a Occidente, ¿no? A la élite de Occidente, pero en realidad no cambió nada. Entonces, pues tampoco hay pues no hay otra alternativa, o sea, son los militares, los verdaderos gobiernos, o sea, la rebelión del 88, que sí fue popular, pues fue reprimida tanto que no hay líderes de esos movimientos. Era como una líder muy a modo de Occidente, muy elitista, muy superficial, que no ha funcionado, ¿no? Entonces, por eso, pues en realidad los militares dominan la situación, ¿no? Y lo que ha cambiado ahorita es eso, ¿no? Que está China, la expansión de China, la construcción de oleoductos, de gasoductos, las rutas de la seda, y bueno, que también es uno de los motivos, vamos a decir, que tiene Occidente para estar acusando a China de propiciar gobiernos, ¿no? Autoritarios, y estar buscando solo su expansión comercial, ¿no? Claro, cosa que es verdad a medias, ¿no? O sea, en realidad, quienes crearon realmente la fuerza del ejército en Birmania fueron los Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya se les salieron de control, ya no quieren perder el poder, están súper adueñados de la economía, pues obviamente ya no, o sea, está bien difícil quitarlos de ahí, ¿no? Entonces, sí. Eso es básicamente lo que está pasando. Tiene algunos datos interesantes, por ejemplo, ahora están, pues se han vinculado con los movimientos de protesta, por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, en Tailandia, y han hecho alianzas, la que se llama el Milk Tea, o sea, el té con leche, la alianza del té con leche, que es una alianza de Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Myanmar, Birmania, contra China, porque consumen mucho té, pero no como los chinos, sino lo consumen con leche. Entonces es una alianza anti-China, ¿no? Que surgió como un meme de Internet, ¿no? Un meme de Internet, o sea, son protestas mediáticas, fíjate, o sea, ahora sí que de jóvenes, ¿no? De gente que ya no habla ni de izquierda ni de derecha ni de ideologías, sino que habla de otras cosas, ¿no? Y luego también una de las iniciativas de las revueltas en Birmania son la protesta de los 3 dedos, que surgió de los Juegos del Hambre, o sea, de esta película de la serie esta,
¿no? En donde la protesta contra un gobierno autoritario era el saludo de protesta de los tres dedos. Entonces eso lo utilizan los jóvenes en Birmania para hacer un saludo de protesta contra la junta militar, ¿no? Entonces, está mezclado ya, ¿no? O sea, ya son las protestas mediáticas de internet, de los jóvenes, y contra todo este asunto que pues ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Ya, o sea, prácticamente se la han vivido bajo gobiernos militares, salvo este brevísimo periodo de 2015 a 2020 en que tuvieron un gobierno combinado. Los militares nunca soltaron el poder, ¿no? Pero Maestra, dejaron que surgiera esta figura. Sí, ¿qué administración de Estados Unidos ha tenido como que más quisiera estar, como quien dice, en los conflictos que tiene Myanmar, Birmania? Mira, esa es una pregunta interesante porque efectivamente, o sea, como te decía, a la Madre Sur la apoyó mucho Occidente, sobre todo Estados Unidos, sobre todo los Clinton y Obama. Bien. Entonces, durante la época los demócratas, fíjese. Los demócratas. Y durante esa época la apoyaron muchísimo como la esperanza, ¿no? De la democratización en Birmania, no sé qué. Pero la realidad es que, como te decía, no dio, o sea, nunca tuvo muchas bases, y las que tenía las perdió porque pues, fue un gobierno ineficiente por un lado y represor contra esta minoría, ¿no? Musulmana. Entonces perdió, vamos a decir, el apoyo popular que tenía. Pero sí, los Clinton y los Obama son los que más incentivaron esta democratización, ¿no? Entonces es muy posible que ahora en esta administración pues perdón, ayudas a hacer, totalmente, pues bueno, ya vienen otra vez nuevas. Pues sí, pero con la diferencia de que ya Estados Unidos ha perdido muchísima presencia ahí, China es cada vez más importante ahí, y que o sea, la Junta Militar se fortaleció tanto que ya no necesita ni a China ni a Rusia, o sea, son un poder económico por sí mismo. Y entonces ya, si antes no pudieron, pues ahora menos van a poder, ¿no? O sea, Estados Unidos ya no va a poder propiciar ahí un cambio de régimen. Ahí, en realidad, los que tendrían que, o sea, echar a andar un proceso de democratización serían los mismos, o sea, los mismos habitantes, ¿no? Pero lo que tiene que haber sí es una presión internacional para que la junta militar, pues, o sea, le baje a su autoritarismo, ¿no? Y a su represión, porque ahorita no hay otra alternativa, ¿sí? O sea, en realidad, el verdadero movimiento popular lo aplastaron en el 88. Este movimiento que surgió, vamos a decir, como un 68 atrasado, ¿no? Nada más que con monjes budistas, ¿no? Y sí, movimiento estudiantil, pero era realmente de las bases populares, ¿no? Y ese lo reprimieron con todo el apoyo de Estados Unidos. Sí. Totalmente, sí, fatal. Entonces, pues las consecuencias ya las se están viviendo, ¿no? Ya, y bueno, ahora sí que nos estamos, ¿cómo se le llama? Pues teniendo información a través de lo que va surgiendo en redes sociales, a través, y ahorita como lo menciona, los jóvenes tomando esta batuta, ¿no? Al momento de estar informando, al momento de poder pero sí es saber. A esta mujer, fíjate, por ejemplo, la volvieron a meter en la cárcel que porque compró unos audífonos o sabe que no estaban legalmente importados, ¿no? Y esa fue una de las cosas. Otra, así, por puras tonterías, ¿no? O sea, te meten a la cárcel por cualquier cosa, ¿no? Y sí es un gobierno de los más autoritarios que existen actualmente, ¿no? Imagínate un gobierno militar autoritario, estilo los que había en los 60, con poder económico en este momento, pues eso es lo que es ahorita el Tatmadaw, ¿no? Ok, y bueno, la pregunta forzosa, ¿no, maestra? En el sentido de ¿qué espera? ¿Qué seguirán las continuas luchas? Bueno, te lo acabo de decir, ¿no? Hace 6 horas en Deutsche Welle, ¿no? Mencionaban, siguen estas represiones. ¿Qué continuará? Pues, mira, eso también es una pregunta importante, porque una de las cosas que es de esperarse, que todo el mundo espera, y que a los militares no les preocupa mucho, es que Estados Unidos emprenda sanciones. O sea, ya sabemos que la política exterior de Estados Unidos son amenazas, sanciones de invasión. Sí. No saben de otra. Entonces, ya esperan sanciones.
pero pues no les importa. Si con quienes hacen negocios no les ponen peros, que son los japoneses, Tailandia, China, la India, pues ¿qué les va a preocupar que les pongan sanciones? Pero lo que se está promoviendo ahora, y me parece más inteligente, es que, o sea, los militares, el Tatmadaw birmano, es una gran corporación económica, una transnacional, vamos a decir, militar, que domina muchos sectores de la economía. Entonces, lo que están diciendo, ya le están queriendo ahora como buscar a esa parte de las cuentas, ¿no? O sea, qué dinero tiene en paraísos fiscales, qué dinero tiene en el tráfico ilegal de drogas, de armas, etcétera. O sea, le están buscando por ahí porque es un poder, o sea, es la única forma de restarle poder, ¿no? O sea, porque es un poder económico dominante en el país, punto. Entonces están queriendo, como las sanciones no les van a hacer nada, pues entonces están buscando otra forma, y que bueno, ya también es hora de que no solamente a los militares de Birmania, sino a todos los gobiernos del mundo les empiecen a checar los paraísos fiscales y las inversiones, ¿no? Y es donde se pondrá muy bueno esto. Lavado de dinero y demás, ¿no? Sí, maestra, fíjese, maestra, bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? Que nos platique estas temáticas, ¿no? Y bueno, siempre pues explorando el contexto internacional, económico, político, social de diversas cuestiones, ¿no? Y ahora sí que ya son varios años, ¿no? El estar platicando sobre estos temas, y uno que me llama la atención, y es fuera de este tema, ¿no? Prácticamente es que hace unas horas mencionan en los diferentes medios de comunicación internacionales que muere Bernie Madoff. Ajá. Entonces ya haciendo recuentos, yo creo que fueron de las primeras charlas que tuvimos con usted cuando empezamos a entrevistarla acerca pues, de la estafa, ¿no? De Madoff y todo este contexto económico que se ha vivido. Bueno, que pues, ahorita está exacerbado. Ahorita Estados Unidos, fíjate, su respuesta frente a la crisis ha sido soltar dinero, o sea, imprimir billetes a lo bárbaro, ¿no? Y obviamente incentivar todo esto de las estafas financieras, todo, porque son estafas en realidad, todo esto el dinero no se está yendo a la economía productiva, no se está yendo a la infraestructura, o sea, a puentes, carreteras, escuelas, hospitales, no se está yendo a empresas productivas, se está yendo a las finanzas, a la especulación financiera. Ajá. Entonces está terrible, están creando una burbuja peor todavía, ¿no? De la que teníamos. Sí. Se está dando, sí, un poco de ayuda a los hogares abajo, pero en realidad el gran rescate ha sido a las empresas financieras, a las corporaciones. Sí, a las mismas que ellas tienen, a los que ellos han establecido, ¿no? Por años. Y bueno, eso llama mucho la atención, y yo creo que pues igual pudiéramos hacer otro programa, ¿no? Platicando. Y casualmente hoy, maestra, también otra de la información que versa, ¿no? En los diferentes medios de comunicación internacionales es acerca de que Alemania, Estados Unidos y Reino Unido por fin, dicen, ¿no? Se retirarán de Afganistán. También es otro de los temas de los que empezamos a platicar. Primero, los talibanes acordaron con el gobierno de Trump, por cierto, que Estados Unidos tenía que retirar todas sus tropas de Afganistán antes de mayo. Acá pusieron ya, maestra, próximo mes de septiembre. Bueno, ahora lo que están diciendo ahora, espérenme tantito, sí nos vamos a ir, pero no en mayo, nos vamos a ir en septiembre. Pero no se van a ir nunca, o sea, la realidad es que no se van a ir nunca. Según ellos se van a ir los activos y van a dejar puros asesores y súper no sé qué. O sea, no se van a ir nunca, porque también Afganistán es un paso estratégico de la ruta de la seda y no se van a salir de ahí. Eso vas a ver que en septiembre van a decir que espéreme tantito y ya nomás van a quedar tantitos. Y no es cierto, no se retiran, no pueden. Desgraciadamente con Biden, ya lo habíamos comentado, el lema de Biden fue America is back. Y America is back está otra vez con sus mismas viejas prácticas de intervención en el Medio Oriente, de intervención supuestamente humanitaria y todo esto, pero no se van a salir ni de Irak, ni de Afganistán, y si pueden tampoco de Siria, ¿no?
Ajá, sí, sí, sería esperarle. Ahora sí que en qué Demasiado. términos y qué va a suceder, ¿no? Sí. Y casualmente hoy también coincide el tema, maestro, todos los que también hemos hablado desde hace muchos años, es de que China molesta con Estados Unidos por visita de alto nivel a Taiwán. Ajá. Entonces, Sí, hay sí, otras sí. notas. También es otro asunto muy espinoso, ¿no? Sí. Y es un asunto ahora sí que es una de las líneas rojas de China. Con Taiwán, con Hong Kong no te metas, ¿no? O sea, son territorio chino, pero también es como si Estados Unidos es como si Rusia amenazara con intervenir en Yucatán. O sea, por favor, o sea, es la zona de seguridad nacional de China, no van a permitir que se metan ahí, o sea, por favor. Y si no lo hicieron cuando eran la gran potencia Menos mundial, en este momento, ahora sí. menos. De hecho, Ahorita que fíjate, están lo que hicieron, tambaleando. ajá, lo que están haciendo, bueno, en Hong Kong, es una reforma política, porque Hong Kong y Taiwán son los dos puntos así, bueno, en la parte del sureste asiático en el occidente de China están los uigures, ¿no? Los famosos, según ellos, trabajos forzados de los uigures, ¿no? Pero no pueden, o sea, no pueden porque si no lo hicieron cuando podían, ahora menos, o sea, Rusia y China son potencias militares ahora. Y imagínate, o sea, es de sobrevivencia no solamente para ellos, sino para todas las naciones que están en torno a ellos que ya formaron un bloque económico. O sea, Sí, definitivamente. Y ahora pues las noticias económicas, políticas y sociales no están en esos temas. Ahorita, por ejemplo, pues pudiera leerle varias de las que están creciendo y sí, ya que sé. hemos tocado a lo largo de los años. Entonces, eso es muy Pero interesante. fíjate, somos México, el país vecino de Estados Unidos, o sea, estamos amarrados a Estados Unidos. Y tú ves todo lo que compramos de China. Exacto, ¿Cuántas sí. cosas compramos de los chinos? O sea, ¿Cuántas la no? misma Sí. economía de Estados Unidos, o sea, lo que decíamos hace un rato, ya no tienen una economía productiva, tienen una economía especulativa. Exactamente. Entonces, muchas de las cosas se producen en China, punto. Sí, 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 exacto. Y bueno, y ahí pues pudiéramos seguir comentando miles de temas. ¿Con cuál de los tres temas que ahorita y con todo esto, con cuál quieres cerrar o una conclusión? No, pues a lo mejor un poquito de qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Pues con nosotros tiene que ver con que China cada vez se fortalece más, cada vez puede Estados Unidos imponer menos sus condiciones en estas zonas, pero eso a nosotros se traduce al revés, o sea, Estados Unidos se está refugiando en su zona inmediata y somos nosotros, o sea, América Latina, de hecho ahorita quizá yo diría que hay menos peligro de que Estados Unidos intervenga en Birmania a que intervenga en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua. En Nicaragua quizás ahorita tendrían que poner sus barbas a remojar porque Sí, sí, sí. también están en la mira, ¿no? O sea, Estados Unidos está más preocupado por asegurarse su zona inmediata de influencia, que somos nosotros, y qué bueno que, fíjate, tan es así que, como ya también lo habíamos comentado, a nosotros nos beneficia, porque Estados Unidos no se puede pelear con nosotros. Estados Unidos no puede tener un país inestable en el sur. O sea, en otros momentos estaba volcado en otros lados, ¿no? Y no competía con nadie, entonces le importaba muy poco lo que pasara al sur de su frontera. Ahora no, ahora está compitiendo con China, ahora tiene que asegurarse de que estamos estables, ¿no? Y tiene que mostrar una mínima prosperidad, digamos, en su zona de influencia, como pasó con Alemania Occidental, como pasó con Japón, cuando competía con la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nos beneficia. Y también qué bueno que no hay una política exterior de confrontación de México contra Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro, claro. Y no, bueno, pues, ajá, sí, con esa parte, aquí con las conclusiones que nos abarca la maestra María Luisa, bueno, con esto también nos despedimos, ¿no? Y que, bueno, esperamos tengan un excelente miércoles. Y bueno, no, antes, ¿no? De irnos, les platico que hoy es el Día Mundial de
la enfermedad de Chagas, el día también, Día de las Américas, hoy se conmemora esos 2 días, así que bueno, esto es lo que surge en las redes sociales y bueno, los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos, agradecemos enormemente la presencia virtual de la maestra María Luisa Cabral, quien siempre muy amablemente nos platica acerca de los temas internacionales que están en boga o el contexto del antecedente que pueda surgir. Pues muchísimas gracias, maestra, y bueno, aquí seguimos circulando. Seguimos circulando en la Agenda 1180. Muchas gracias, Juan Quintana, en los controles técnicos, y siga en sintonía del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Hasta mañana. Gracias, Juan.